Claro, muy bien. Yo, bueno, 11:37 de la noche, yo me he confundido. No es desde 1929, es desde 1994. 1924. Sí. Ya, ¿y qué he dicho ya? 1924, desde 1924, en el Perú está penalizado el aborto terapéutico, pero lamentablemente no está reglamentado. Entonces es como si, ok, esto existe, pero en verdad no existe, porque no hay ningún protocolo, salvo en la maternidad de Lima, que es el único hospital en donde más o menos se ha oficializado. Hoy día voy a conversar con el doctor Miguel Gutiérrez Ramos. Él es el presidente de la Comisión de Alto Nivel de Salud Sexual y Salud Reproductiva del Colegio Médico del Perú. Y todo esto porque ayer yo les contaba el caso de RH, una señora que obviamente por cuestiones de protección de la fuente, la revista Caretas narró su historia. Entre otras cosas, ella tenía un diagnóstico de malformación arterial venosa congénita de casi 5 centímetros en el cerebro. Y bueno, la operaron en Argentina, en fin, le dijeron, los médicos le advirtieron que ella no podía tener hijos, y que de por vida, ¿no es cierto? Y entonces ella pidió en nuestro país que le ligaran las trompas, pero no se las quisieron ligar. Primer punto, ¿por qué? Porque no tenía 30 años, o sea, no era mayor de 30 años, y segundo, no tenía más de 3 hijos. Ella tenía 28. Y después se enteró que tenía 3 meses de embarazo, ella no podía tomar pastillas, en fin, no podía tener una planificación ni con inyecciones ni con pastillas, y por toda su condición tuvo una batalla larga y le impidieron, hasta que fue tarde, el aborto terapéutico. Así que lo que le ha sucedido a ella, le han sucedido a varias mujeres, y creo que no debería de repetirse en nuestro país. Doctor Gutiérrez, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Primer punto, doctor Gutiérrez, hay gente que no entiende lo que es el aborto terapéutico y creen que esto es una campaña pro aborto, ¿no es cierto? Que es una campaña liberal y que no debería ni siquiera tocarse el tema. Usted de repente como médico nos puede ilustrar mejor en qué casos es necesario que se realice un aborto. Y no solo es mi opinión, sino la opinión del Colegio Médico. Desde hace muchos años el Colegio Médico que aprueba el aborto terapéutico y está detrás porque se consigue un protocolo nacional, porque el aborto terapéutico es la interrupción de una gestación en una mujer en que la gestación le pone en riesgo su vida o pone en riesgo salud de un daño permanente. Por ejemplo, deme ejemplos en qué casos un embarazo puede poner en riesgo la salud. Una insuficiencia renal crónica, que el embarazo puede deteriorar muy gravemente su salud. Ya. Y que no debería gestar. O, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca descompensada tampoco podría gestar. Una insuficiencia respiratoria, tampoco. Un cáncer que va a ser sometido a tratamiento y que no hay otra forma, y que si uno retarda el tratamiento tendríamos que poner en riesgo la vida no solo de la madre, sino del niño, que no va a llegar a término porque se va a morir también. O sea, hay varias. Ya, pero acaba de tocar un punto súper importante, pero en el caso del cáncer, ayer leía de que una mujer, Laura Leaño, ¿no es cierto? Ella tenía cáncer al pulmón y su feto además sufría de hidrocefalia. Cuando ella va al hospital de Cayetano Heredia, me parece, sí, le dicen, señora, usted puede continuar porque la quimioterapia no le va a afectar al bebé. Y ella tenía un cáncer avanzado. Sí, claro, y ella falleció. Y ella falleció. Exacto. Su vida se acortó. Y hay casos en los que, por ejemplo, se posterga el tratamiento de determinado cáncer y bueno, se posterga, se tiene al bebé que tiene que nacer prematuramente porque apenas nace, hay que darle tratamiento, y la mujer vive 4 o 5 meses más y fallece. Entonces, una mujer que tiene 2, 3 hijos y que deja abandonada una familia y que no se le da el tratamiento en determinado momento o no se hace la interrupción de la gestación y para darle tratamiento, puede pasar eso. Ahora, el tema es que no es que se busque o que todo el mundo quisiera que todas las mujeres aborten, para nada. En este caso muy específico, hay 2 condiciones: que esté en riesgo la vida o la salud esté con un grave daño a futuro. Entonces, el Colegio Médico, responsable de esto, en el año 2005, fíjese, 2005, hace 7 años, convocó a las sociedades médicas principales del país
a tener un foro y que no el ginecólogo, no el médico de cabecera, no, las sociedades principales dijeron qué condiciones ponían en riesgo la vida y la salud de la mujer cuando se embarazaban. Ya. Por dos motivos. Uno, porque así podíamos tener un listado casi seguro para los especialistas donde les digamos, por favor señora, usted tiene un cáncer, tiene esto, no le niego su sexualidad, usted va a seguir teniendo relaciones sexuales y se puede exponer a un embarazo y no lo puede tener. Y la otra condición, habiéndose embarazado, porque no supo, porque nadie le advirtió, porque nadie le dio un método anticonceptivo para prevenir el embarazo, tenemos una condición que puede ser interrumpida la gestación, pero para salvarle la vida de la mujer o salvarle de un grave daño en su salud. Entonces, el Colegio Médico hizo esto porque entiende que respeta y ama y preserva o trata de preservar la vida de todos los habitantes, pero tiene que ser responsable. Pero si han sido serios y responsables como Colegio Médico, ¿qué es lo que pasa con el Ministerio de Salud? O sea, ¿por qué finalmente no está oficializado el protocolo, el reglamento? Fíjese, personalmente yo he participado en varias comisiones para elaborar el protocolo, que todo el mundo habla del protocolo siempre y ya todos lo conocemos. Y yo no mencionaba esto, pero el ministro que salió, Oscar Ugarte, sí, yo vi el protocolo listo, firmado por él y hecho y todo. Fue unas pocas personas creo que vio y yo nunca dije ya nada, faltando antes de que salga. Pero lo digo porque él en Caretas declara, por eso lo menciono, en Caretas declara que él ya tenía el protocolo, pero por una razón política no permitieron sacarlo. Pero díganos las cosas, digamos, de manera directa. ¿Cómo que razones políticas? ¿Quién se opuso? Bueno, es que un ministro, me imagino yo, responde al presidente, y al gabinete. Ahí ya no sacó, pero estaba hasta firmado. Entonces el propio Oscar Ugarte. O sea, el protocolo estaba firmado, aprobado por el ministro de Salud, claro, y se quedó en el escritorio. Así es verdad. Pero el propio Oscar Ugarte lo ha dicho en Caretas en agosto pasado, ¿no? Entonces, por eso lo menciono. Y entonces el ministro podría recoger ese protocolo ya hecho y podría oficializarlo. Es un protocolo que ha sido revisado por muchas personas, colegios médicos, etcétera, organizaciones civiles. Todo el mundo lo ha revisado. Y creo yo que ya no hace falta trabajar un nuevo protocolo. Exacto. Porque está ahí. ¿Qué falta? ¿Qué falta, doctor Falta Gutiérrez? Simplemente que piensen de que uno no está buscando que las mujeres aborten, lo que empezaste a decir. Se cree que con el protocolo va a empezar una era de abortos. Sí. Pero por favor, abortos existen en nuestro país. Y clandestinos mejor ni le cuento las cifras. Riesgo a la mujer. No, cuéntenlas, son cerca de 400.000 de abortos clandestinos. 327.000 las verificadas. Estimados. Son estimadas. Entonces, hay cantidad de abortos. En los países donde el aborto es legal, curiosamente, ocurre menos abortos que en nuestro país. Por una razón, simplemente. La condición legal no es para que se haga abortos de este y siniestro, es para que si una mujer, por necesidad, como por ejemplo el aborto terapéutico, necesita un aborto, lo haga en condiciones seguras. Y entonces en los países donde es legal, hay estrategias para que no hayan abortos limitando los embarazos no deseados. A mí lo que me da mucha pena, y creo que siempre lo tenemos que decir, es que las víctimas son finalmente las mujeres que no tienen recursos. Totalmente de acuerdo. Porque una mujer con recursos, doctor Gutiérrez, se va a Estados Unidos y lo hace. Y así es, y no pasa nada. Así es. Doctor Gutiérrez, hay voces religiosas, ¿no es cierto? Porque esto además se mezcla con la religión. Y entonces hay gente que dice, bueno, si una mujer está en riesgo, voy a caricaturizar y voy a hacer un reduccionismo que además penoso para las mujeres que hayan pasado este tema, pero si está en un riesgo grave no importa, porque no se puede matar a ningún ser vivo, ¿no es cierto? No se puede matar a ningún bebé en camino. Entonces... que se suman las consecuencias, que Dios dirá, y entonces de repente sí hay un milagro. Yo le preguntaría, y es verdad lo que le digo, muchos de los que hablan nunca han pasado ellos mismos por ese caso. Y cuando lo pasan, es ese único caso en el que ellas dirían, en este caso, sí, Dios me lo permitiría. Porque muchos hablan de
anticoncepción y nunca han tenido relaciones sexuales. Muchos hablan del tema del aborto terapéutico, nunca han tenido un caso similar. Muchos hablan del aborto en malformaciones con anencefalia y nunca jamás ni su hija ni su pariente cercano ha tenido este caso. El día que lo tengan y sepan lo que es vivir ese drama, yo quisiera que le pregunten en ese momento. Muchos hablan porque creen en algunas otras cosas medias esotéricas de que así va a pasar. Pero yo quisiera que hablen con las mujeres muertas por un aborto clandestino y que se murieron porque no pudieron acceder a un aborto seguro. ¿Por qué no hablan con ellas? ¿Por qué no hablan con aquellas mujeres que no pueden volver a tener un solo hijo, que han perdido el útero y han perdido la capacidad incluso de ovular? Por malas prácticas. Por malas prácticas. ¿Por qué no hablan con ellas? Claro, me van a decir, hablemos con esta que sobrevivió. Perdónenme, hablemos con las mujeres, es una vida como respeto y nadie, ni el colegio médico ni nadie promueve el aborto, jamás, por favor. Más bien, yo me pregunto, ¿no es acaso nosotros, y hablo por la sociedad civil, por todos los que trabajamos por prevenir embarazos no deseados, que trabajamos por promover el uso de anticonceptivos, ¿no es acaso nosotros que estamos trabajando por prevenir embarazos no deseados que a la postre van a ser la fuente de la mayor parte de abortos? ¿Quién está promoviendo abortos? ¿No es verdad que quienes promueven que no se usen métodos anticonceptivos indirectamente están promoviendo que haya más abortos? ¿Acaso nosotros estamos luchando por que haya abortos? No. Estamos tratando de que no existan abortos. Y si los hay por una condición como por ejemplo este caso que grave, ¿no es cierto? Pues que se haga en forma segura. ¿Y por qué creemos que en los hospitales no se respeta este código y en determinados hospitales niegan el aborto? ¿Sabes por qué? Porque cree el médico X que pudo haber enfrentado, cree que la gente o la sociedad lo va a señalar porque él hizo el aborto. Perdón, el colegio médico respeta la objeción de conciencia que puede tener ese profesional, pero debe saber que si una mujer va a ese hospital y yo no estoy de acuerdo con eso, puedo comunicarlo a otro médico y yo llamaría a las mujeres que no hablen que el médico me dijo no, que se comuniquen con el jefe de departamento o el director, él es el responsable de su caso. Porque yo también podría hablar de cualquier hospital en función de lo que decidió un médico, pero ese médico no es el hospital. Entonces la solicitud y finalmente debe hacerse al responsable del hospital. En este caso yo quiero saludar y felicitar al Instituto Materno Perinatal porque sé que su protocolo no solamente tuvo la valentía de sacar un protocolo nacional en el 2007 que efectivamente sino que lo está aplicando, sino que lo aplica. Exacto. Y lo aplica muy bien. Pero es el único hospital, el único. Hay muchos hospitales que tienen protocolos y no lo aplican bien, pero en el único que se aplica es en la maternidad. Y hay un protocolo que exige los varios requisitos. Vamos a ir a una pausa, pero me he quedado pensando, a mí me encantaría hablar con Karen Yantoy, ¿no? Esta jovencita que tenía una gestación de un feto con anencefalia y que fue obligada a terminar su embarazo. El bebé murió a las horas y obviamente su caso fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte tuvo que pedir una sanción al Estado peruano por no haber... Para pasar a la pausa y completar la idea, es que Karen Yantoy no pasa al caso de la Corte de las Naciones Unidas, no hace la sanción por el caso de la anencefalia, sino que Karen Yantoy afecta su salud mental y al afectar su salud mental, ¿no es cierto?, ahí procede un aborto terapéutico, porque la salud no es solo física, la salud también es salud mental. Muy bien, hablemos después de la pausa sobre eso. ¿Cuánto afecta a una mujer, en la psiquis de una mujer, saber que está llevando un embarazo de alto riesgo y que no hay un médico que pueda ayudarla? Vamos a ir a una pausa y regresamos con el doctor Miguel Gutiérrez.